Quisiera que leamos juntos el Evangelio de San Juan del capítulo 8, 31 al 59. Hoy estuve haciendo o preparando la prédica para hoy, ¿no? Estuve pensando mucho en este texto. A lo largo de toda la semana es como que mientras yo leía, me saltó este pasaje en la mente y no me lo pude sacar más. No me lo pude sacar más. Y hay una pregunta que hay en este relato que era la pregunta que me acompañó toda la semana. Y en oración, buscando al Señor, decía, Señor, ¿qué querés que hablemos en este lugar? Entonces, buscando, orando, le pedí al Señor que nos hable. Y realmente encontré algo muy profundo para compartir. El título del sermón es, ¿quién te haces a ti mismo? ¿Quién te haces a ti mismo? San Juan 8:31, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si usted tiene algo para subrayar su Biblia, subraye. Judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente, ¿qué? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Nosotros ya somos libres. Ellos tenían este pensamiento, nosotros ya somos libres. Jesús le respondió y le dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Dice, ustedes sois hijos de vuestro padre, el diablo. Clarito, ¿no? Andaba con muchas vueltas Jesús. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos decían que su padre, ellos proclamaban con sus labios, decían, soy hijo de Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Escuchen esto, qué profundo. El diablo hubo un tiempo en que estuvo en la verdad. Antes de ser diablo, él era un ángel creado para el servicio de Dios y permaneció un tiempo en la verdad, pero no permaneció mucho tiempo. Porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso. ¿Y qué es? Padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, esta es la segunda cosa que quiero que subrayen en su Biblia si la tienen de papel. El que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? La tercera cosa que quiero que subrayen en su Biblia, ¿quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Usted recuerda el primer versículo que decía de estos hombres que eran los que habían ¿qué? Creído en él? Fíjense que estas mismas personas que estaban en el templo y que habían creído en él, terminan el relato haciendo esto. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Tremendo, ¿no? Lo que podemos ver en este relato crucial es muy y sobre todas las cosas importante para nuestras vidas. Cuando ingresamos al relato encontramos un grupo de personas que se reconoce por haber creído en Jesús. Este grupo era un grupo que ya había hecho algo muy especial. ¿Por qué? Porque la mayoría de Jerusalén no creía en Jesús. Y este grupo cree en Jesús como el Mesías. Pero fíjense esto. Cuando siguen a Jesús en el templo, Jesús le hace un reclamo. Y le dice, si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, ustedes van a tener que tener una condición. Y esa condición que Él les pide termina desatando un odio que termina con un intento de muerte de este mismo Jesús en quien ellos creían. Y la pregunta que ellos le hacen es, ¿quién te haces a ti mismo? Lo curioso es que dice, estos creían a Jesús, creían en Jesús. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Punto número 1. Jesús no le recrimina que habían creído en él. Está bien.
Lo que le está recriminando es cómo están creyendo. Él no le dice, no dejen de creer, sino cómo están creyendo en mí. Jesús, si nosotros vemos el relato de San Juan, en los capítulos anteriores, Jesús había estado desplegando su poder milagroso y sus maravillas de maneras que nunca antes se habían visto. Había un hombre ciego de nacimiento al cual Jesús lo sana y este hombre hace un revuelo en toda Jerusalén. Jesús había sanado a un hombre paralítico que había estado postrado. Jesús había estado haciendo cosas maravillosas y además había hecho milagros en San Juan capítulo 6, había multiplicado el pan y había dado de comer a más de 5,000 personas. Y estas personas, cuando vieron este vendaval de cosas buenas sucediendo, dijeron, esta es la nuestra. Ahora sí voy a creer en Jesús. Porque ¿a quién no le conviene creer en un hombre que me puede dar de comer cuando nadie tiene para hacerlo? ¿A quién no le conviene creer en alguien que me puede sanar cuando nadie puede hacerlo? ¿Cómo no voy a creer en alguien que me da una respuesta que ningún médico puede darme? Las condiciones habían estado propicias para que la gente acuda en masa a seguir a Jesús. De hecho, dice que la gente lo había estado buscando para hacerle rey y él se apartó y se escondió de ellos y le dice, ustedes me buscan porque les di de comer. Entonces ahí, en este ambiente, ahora podemos ver con claridad qué clase de creyentes eran. Autoconvocados, autoproclamados y además sumamente interesados en los beneficios que podía tener. Pero Jesús no se comía el cuento. Entonces, ¿qué hace? Les habla y les dice, muchachos, les da una invitación y les dice, hay una posibilidad de que ustedes pasen de ser creyentes interesados a ser discípulos consagrados. ¿Y cuál es? La invitación de Jesús es esta. Si ustedes permanecen en mis palabras, van a ser verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, quiero que miren las características de estos discípulos un poquito más. Ellos se decían a sí mismos que eran linaje de Abraham y que eran hijos de Dios. San Juan 8:54, por favor. Jesús dice que ellos decían, ¿qué decían ellos? Ustedes dicen de Dios que es vuestro Dios. Y a mí me parece tan curioso que hoy en día la gente dice, soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y a mí me tiene que ir bien porque yo soy hijo de Dios. Soy hijo y me va a ir bien. Soy hijo y se me van a criar las amapolas en el jardín.
Porque soy hijo, yo soy hijo, me va a ir bien. Me tiene que ir bien. Y Jesús le dice, muchachos, ustedes pueden decir lo que quieran. Ustedes se pueden autoconvocar y hacer una gran, pero gran bulla y decir todo lo que quieran. Pero si ustedes no permanecen en mis palabras, ustedes pueden ser muchas cosas, pero no hijos de Dios, ni mis discípulos. Entonces empieza, y estos hombres, a mí me da gracia porque estos discípulos se veían a sí mismos como los Avengers espirituales, ¿no? Cuando nosotros nos juntamos, nadie nos puede hacer frente, porque nosotros somos hijos. ¡Ah, qué poder que tenemos! Y dice, nadie nos hará frente todos los días de nuestra vida. Toman versículos fuera de contexto y se creen que son grosos. Ellos se ven como los Avengers y después, viste, la imagen es como ellos se ven a sí mismos y cómo en realidad se ven. Se ven como los Avengers y en realidad parecen los Power Rangers. Son graciosos, ¿no? Son graciosos. Llenaron el templo siguiendo a Cristo, creyendo en Cristo, pero no estaban dispuestos a obedecer su palabra y a someterse a su palabra. Llenaron el templo buscando más milagros que puedan suplir su necesidad inmediata para poder vivir en un mundo cómodo. Llenaron el templo autoproclamándose hijos. Y decí lo que quieras. Te puedes poner una S en el pecho, pero ahora yo te invitaría a que te subas al edificio y te tires y muestres realmente si eres Superman. No, amigo. No. No. Pero aún así que estos muchachos estaban, estos autoconvocados, estaban eufóricos, Jesús le dice, muchachos, ey. Le dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y esto les desequilibró la teología. ¿Cómo? Si Abraham murió, Moisés murió, David murió, todos murieron, y vos, ¿cómo podés decirnos eso? Si el creyente puede dejar su confianza en Cristo plenamente y obedecer la palabra de Dios, esta persona es una persona que no va a morir, sino que ha pasado de muerte a vida. Porque la muerte es no creer en Cristo. Entonces estas personas dicen, pero ¿quién te haces vos a vos mismo que si yo guardo tu palabra no voy a morir nunca? ¿Quién te crees que sos? La frase hoy en nuestro entorno diría, pero ¿quién se cree que es que si yo le obedezco, tengo que obedecerle? A veces la gente cree que viene a la iglesia y tiene que creer en Jesús, pero no está dispuesto a obedecer sus condiciones. Y cuando alguien le dice la verdad, lo que está escrito, dice, ¿y quién se cree que es para enseñarme a mí cómo yo tengo que vivir?
¿Quién se cree que es? ¿A quién le ganaste, campeón? Decimos nosotros. Lo cierto es que si vamos a ser discípulos de Jesús, vamos a tener que dejarnos moldear por Él y por su palabra. Y para ser moldeados por Jesús, vamos a tener que destruir todo lo que hayamos hecho a lo largo de nuestras vidas, que no le agrade. La gente anda todo el tiempo buscando de construir una imagen, construir algo para que la gente diga, no, porque yo soy tal cosa, porque yo hice tal otra. Nadie está dispuesto a deshacer algo para agradar a Dios. Si vamos a ser discípulos de Dios, vamos a tener que deshacer todo aquello que no le agrada. Y estos muchachos se creían que la tenían muy clara. No, nosotros somos hijos. Nosotros somos bendecidos. A mí me tiene que ir bien. Llenaron el templo, pero no estaban dispuestos a ser moldeados por este libro. No podemos llegar a Jesús solamente creyendo porque Él hace milagros. No podemos llegar a Jesús porque Él va a suplir todo lo que necesito solamente. No podemos esperar que Él haga todo lo que yo quiero y no poder responder a lo que Él me demande. El cristiano verdadero que llega a Cristo verdaderamente va a ser destruido. Va a ser deshecho, va a ser molido, va a ser hecho nuevo. Porque la Biblia declara, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Deben pasar, tienen que haber pasado. ¿Y saben dónde se destruye y dónde se construye la vida nueva de Dios? En la palabra de Dios. El cristiano se rompe y se arma de nuevo en la palabra de Dios. La Biblia relata que Jeremías era un profeta de Dios. Dios le dijo, Jeremías 18, versículo 1, dice, el Señor le llama a Jeremías y le dice, Jeremías, levántate, vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó, ¿qué? A perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. Esta es la mesa del alfarero. Acá Dios nos rompe y nos hace de nuevo. Si nosotros no permanecemos en la palabra, no somos sus discípulos. No importa cuánta gente juntes. No importa cuántos milagros hayas visto. No importa cuántas cosas digas, proclames o te creas, si no estás acá viviendo la palabra de Dios, si no te estás moldeando, si Dios no te está transformando, si tu casa no está siendo transformada a través de los parámetros que dice este libro, si nuestra familia no está siendo moldeada conforme a la palabra de Dios, si nuestros hijos no están aprendiendo esto, si yo no vivo conforme a la palabra de Dios, no soy un discípulo, no importa cuán pastor
sea mentira. ¿No? Porque únicamente nosotros somos sus discípulos cuando permanecemos en la palabra de Dios. Por eso es que tenemos tanta resistencia. Nuestra carne no quiere acercarse al libro santo de Dios. Nosotros resistimos, nuestra carne resiste. Todo lo que la carne no quiere hacer es leer la palabra de Dios y orar y buscar a Dios y obedecer sus mandamientos. Pero fíjense lo que dice Primera de Juan, versículo 2, del 4 en adelante. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Si realmente queremos pasar de ser creyentes, egoístas, a ser discípulos transformados por Dios, tenemos que permanecer en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es solamente decir que conocemos a Dios. No es así. La gente cree que porque un día estuvo en una reunión, en una congregación, donde el pastor levantó la mano y dijo, si alguien quiere aceptar a Cristo, venga aquí adelante. La persona levanta la mano, le hacen repetir una oración que a veces no se escucha porque hay mucho ruido. Y le dice, bueno, soy cristiano. Ay, qué bueno, gracias. Ay, no sé, qué lindo. Y después sigue toda su vida viviendo como un pecador y no tiene nada que ver con este libro y con sus mandamientos. Y él cree convencido de que es cristiano porque hizo esa oración. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Fíjense lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es un ¿qué? Un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El cristianismo no es tanto lo que decís, sino lo que vivís. No es tanto lo que das. Ay, estoy dando la comida y me saco la foto dándole el pancito a la persona que pasa. No es lo que das, sino lo que guardás. Debes guardar la palabra de Dios. Debes encerrarte, arrodillarte, clamar al Dios del cielo. Señor, cambia mi corazón de piedra. Dame un corazón nuevo. Quiero vivir conforme a tus estatutos y tus mandamientos. Eso es lo que quiero hacer. No es solamente decir que conocemos a Dios. Porque acá dice la Biblia, la gente va a decir, conocemos a Dios, pero vivimos como el diablo. ¿No? Y fíjense lo que dice San Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, vamos a ser moldeados, quiéramos o no, vamos a ser moldeados. No importa a qué congregación te vayas, podés ir a la congregación y podéis decir que sos cristiano, pero si este libro no te rompe y este libro no te forma y Dios no opera a través de que tú estudies y practiques sus mandamientos, el mundo te va a influenciar. Te va a influenciar más la tele, Netflix, tus amigos, tu compañero de club. Esa gente va a influenciar más. O es Dios o es el mundo. 1 Juan 2:15 dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, escuchen, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ahí está. Ahí está la promesa de Jesús, que no van a morir. Ahí está. Esta
El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que le decía Jesús. Si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes van a permanecer para siempre. Si este libro no nos moldea, el mundo está dispuesto a hacerlo. Está dispuesto las 24 horas. ¿Saben qué? Me estuve viendo. ¿Sabía que Google sabe más de vos que vos mismo? ¿De vos? ¿Sabías? Sabe tu cumpleaños, sabe dónde vivís, sabe qué te gusta comer, sabe todo. Tiene una información. Y te está influenciando a través de las redes sociales. Todo, todo. Ay, le pongo me gusta a Messi, sabe que te gusta Messi. Está siendo moldeado. Y toda esa información el mundo la conoce. Si no somos moldeados por la palabra de Dios, el mundo nos va a moldear. ¿Te va a influenciar? Debemos dejar las redes sociales, debemos dejar de estar todo el tiempo pavoteando en cosas que no tienen sentido. Debemos dejar de estar creyéndonos que somos cristianos por andar diciendo cosas. Cuando la verdadera vida cristiana radica en acercarnos a Jesús y creer en Él y obedecer sus mandamientos. Gracias, Jonathan. El diácono, ¿vieron? Ahora lo hace, ¿no? Porque antes, bueno, no importa. Pero fíjense cómo termina el relato y qué triste que estas personas que llenaron el templo, que se juntaban a la vista de todos, que proclamaron a Jesús como Señor, no quisieron guardar la palabra de Dios, no quisieron amoldarse a la palabra de Dios. ¿Y saben cómo termina? Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Y terminan confirmando lo que Jesús le decía, ustedes me quieren matar. Ahora, inevitablemente esto nos va a pasar todo el tiempo. Van a haber personas alrededor nuestro que nos van a decir que son cristianos, van a decir que están con nosotros, van a decir que son hijos de Dios, van a decir que tienen promesas, van a decir que vieron milagros, van a decir que hicieron tal cosa, pero no se van a dejar moldear por Dios y al final de todo van a tomar piedras para atacarte. Van a tomar piedras para atacarte porque los que no se afirman en la palabra de Dios son mentirosos y asesinos desde el principio. Qué triste, ¿no? Porque estaban en el templo. Qué triste, porque habían visto todas estas cosas buenas, pero no lo eran. Por eso nosotros debemos buscar tener comunión con el Señor en nuestros devocionales diarios. Clamar al Señor. ¿Saben? Yo tengo una práctica que hago. Yo oro para poder orar. Yo antes de dormir me digo, Señor, mañana yo sé que voy a tener sueño. Yo sé, Lilian sabe, mis hijas saben, todos saben, varios saben, que yo voy a tener sueño, pero yo, Señor, quiero levantarme antes para buscarte. Y oro, le digo, Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús, que me ayudes, que yo mañana me levante a buscarte. Y no dejo de tener mi lectura diaria. Yo tengo una práctica diaria, la verdad me cuesta horrores, pero trato de leer todos los días 10 capítulos de la palabra de Dios, 10 capítulos. Y trato de anotar y orar conforme a lo que leo.
tiempo tomamos en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo tomamos para que Dios nos moldee? ¿Cuánto tiempo tomamos para conocer a Dios? Hoy estamos en el tiempo en que la palabra más usada, ¿saben cuál es? Estamos construyendo. Los sociólogos nos dicen que nosotros podemos construir nuestra vida de acuerdo a cómo nosotros nos autopercibimos. ¿Escuchó esa frase, no? Resulta que ahora, si hay un hombre que viene y entra por la puerta y dice que él se ve, se autopercibe como una lechuga, nosotros tenemos que aceptarlo. Ahora hace poco vi un hombre que se ve a sí mismo como un dálmata. El hombre dálmata. Y él quiere que todos lo reconozcan como un animal. Y bueno. El tema es que nosotros podemos decir, juntamente con la palabra de Dios, ¿quién te haces a ti mismo? ¿Vos podés hacer algo a ti mismo? ¿Podés? ¿Quién te haces a ti mismo? No es tan importante quién decimos ser, sino quién dice Dios que nosotros somos. ¿Qué dice Dios de mí? Ahora nos quieren decir que yo soy hombre no por mi genitalidad o porque nací hombre, sino porque hay una construcción social. Y eso se llama patriarcado. Y me obligan a mí. Y ahora quieren que mis hijos y mis hijas no sean de acuerdo a cómo nacieron biológicamente, sino que ellos construyan. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién te haces a ti mismo? Estos autoconvocados que proclamaban con pancartas que creían en Jesús. ¿Quién te haces a ti mismo? Pero si nosotros creemos en Jesús, porque yo creo que en este lugar hay personas que no vinieron aquí por cumplir, porque acá no hay nada, güey, o sea, ¿qué te podemos ofrecer acá? Un mate. Si vos estás acá, está porque Dios te trajo. Y nosotros tenemos ese deseo de que podemos dejar de ser cristianos autoconvocados, interesados y egoístas, a pasar a ser discípulos y a permanecer para que el mundo no nos afecte. Entonces nos abocamos a buscar a Dios en su palabra. Pero eso no es fácil. Eso demanda precio y dolor. Ay, pastor, usted no sabe, yo me enojo. Después me arrepiento, leo la Biblia, me arrepiento y me enojo de vuelta. Y me enojo y me arrepiento, pero estoy cambiando la palabra. Ahora me enojo menos, le tiro menos cosas. Pero pasa algo, pastor, ahora yo estoy esforzándome, yo me quiero ofrecer. Y vienen mis familiares, mis amigos, estos que se decían hermanos, y me dan con un caño peor que lo del mundo. Quiero decirte que si estás dispuesto
permanecer en la palabra de Dios, decirle, venga muchachos, tiren todas las piedras que quieran. Porque ¿saben qué? Yo sé que de tus piedrazos no me voy a morir. Porque Jesús dijo que el que guarda su palabra nunca verá la muerte. Tira todas las piedras que quieran. Hace lo que quiera. Yo permanezco en la palabra. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, mi hermano? ¿Qué vas a hacer? Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos la adoración. Señor, no queremos ser como estas personas que decían creer en ti y solamente buscaban sus beneficios. Decían seguirte, pero solamente querían obtener cosas de ti. Señor, queremos ser tus discípulos y también necesitamos permanecer. Señor, de todo mi corazón creo que si guardamos tus palabras, no veremos la muerte. Aunque sí sabemos que debemos transitar por la muerte física, pero la muerte espiritual, de estar separados de ti, nunca llegará a nuestras vidas. Nosotros nos aferramos a ti, a tu amor, a tu verdad y a tus palabras. Te pido, Señor, que en esta noche sea una noche determinante. Señor, y que este mensaje, aún en los lugares donde llegue, sea un mensaje determinante para aquellas personas que aún de sus labios decían creer en ti, pero su corazón estaba lejos, que no estuvieron dispuestos a ser moldeados por tu palabra. Señor, yo oro para que los que escuchen este mensaje y las personas que están aquí en este lugar puedan venir delante de ti y le digan, Señor, súbeme a tu mesa. Tú eres el alfarero, haz conmigo como tú quieras. Rómpeme y hazme de nuevo. Señor, estoy seguro de que si me vas a romper en tus manos. Yo te bendigo, Señor, te doy gracias por todo lo que nos das. Danos el valor, la firmeza, la convicción de no claudicar, de no dejarnos ser movilizados, manipulados, influenciados por el mundo, sino ayúdanos a amarte cada día más. Que nuestras vidas, que nuestras familias, que todo lo que hagamos, que todo, Señor, esté rendido a ti. Moldeanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.